muchos tipos de fronteras. Unas son naturales y otras han sido creadas por el hombre. Hay puentes que unen y otros puentes que separan. En una época en la que el mundo temía ser contagiado de lepra, Agua de Dios fue creada por orden del gobierno decimonónico para confinar a los enfermos de Hansen contra su voluntad. Aunque no todos los que llegaron en 1870 eran enfermos. Mandarlos a un sitio donde los tuvieran disque controlados. Así pasó aquí en Colombia. Entonces Agua de Dios se convertía, era en un lugar de refugio. Entonces Agua de Dios se puede ver desde los dos puntos de vista, como refugio o como cárcel. Aquí tenía un médico la obligación de levantar el teléfono cuando le llegara una persona y él dijera, uy, este tipo es enfermo de lepra. Tenía la obligación de levantar el teléfono, llamar al Estado, venía la policía, lo detenía, averiguaban dónde vivía, si vivía solo, si vivía en una casa, le quemaban la casa, todo eso por miedo al estigma. Los traían de Bogotá en un vagón especial, aislados, los descargaban en Tocaima, los pasaban hasta el puente de los Suspiros y váyase que de aquí para allá, mucho de aquí para allá, queda Agua de Dios. Se llamaba de los Suspiros precisamente porque cuando tú llegabas a la mitad del puente tenías que despedirte de tu familia y el enfermo seguía y entraba solo y su familia quedaba allí y muchas veces esa despedida era para siempre, definitiva. Entonces ellos caminando en ese destierro profundo se encontraron lo que fueron los chorros. Y al encontrar esas aguas termales les hizo mucho bien, entonces llamaron Agua de Dios. Esto es Agua de Dios, nos ayuda. Agua de Dios es en la actualidad un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, en el Alto Magdalena. Pero nació en el siglo XIX como Lazareto. Fundado a la fuerza con personas enfermas de Hansen, más conocida como lepra, procedentes de todos los rincones del país y también extranjeros. Esa imagen bíblica de la lepra como una enfermedad de impuros o maldición divina se transformó en una atención preferencial por parte de la Iglesia a través de algunas congregaciones religiosas que atendieron el Lazareto de Agua de Dios de manera material y espiritual. La presencia salesiana de Agua de Dios es muy importante en el sentido de que fue una novedad en la iglesia y en la congregación salesiana. Una novedad porque los salesianos vinieron a Colombia en el año 1890. Se constituye entonces en la segunda presencia salesiana en Colombia. Y por eso estamos aquí desde el año 1891, 26 de agosto, hasta la fecha. Siempre comprometidos y sirviendo a los enfermos de Hansen y a la población. La relación de los salesianos aquí en Agua de Dios fue primero con las hermanas de la Presentación, que tenían el albergue o el Hospital San Rafael, que tenían el albergue Cardenal Luque, que llevaban aquí toda la administración de los lazaretos por su vocación ellas de trabajo con hospitales y con enfermos. Luis Variara posteriormente va a fundar el Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que nosotros normalmente le llamamos las Hijas de los Sagrados Corazones. Fundadas por otro salesiano, el beato Luis Variara, a comienzos del siglo XX forman parte de la familia salesiana. Viven el carisma victimal, que no es otra cosa que asumir la propia realidad personal y comunitaria
como una entrega a Dios. Guardamos un momento de silencio para la intimidad con nuestro amado Jesús. Yo pienso que hay dos realidades, es la de unir todo lo que corresponde, el gozo, la alegría, la pastoral de los jóvenes, con la realidad del sufrimiento que tiene una luz particular con la forma como lo vivió el beato Luis Barriara, que vino justamente a dar esperanza, a dar luz, a traer alegría, gozo a esta tierra llamada la ciudad del dolor. Porque cada uno de los enfermos que aquí llegaba perdía su ciudadanía, perdía su realidad de ser persona, ya no funcionaba ni su misma cédula de identidad. Ellos tenían que aquí portar un carnet específico como enfermos. La ciudad estaba circundada con alambres de púa y tenían sitios en los cuales había personas vigilantes para que ellos no se escaparan. Al cruzar el puente de los Suspiros, tenían que seguir hacia la Casa de la Desinfección, hoy derruida. Aquí los desinfectaban y bañaban. Hasta las cartas salían achicharradas del vaho caliente que expelía. Se acuñó una moneda llamada coscoja, que significaba poca cosa. Los enfermos tampoco podían testar ni heredar. ¿Quién entra aquí? Es un campo de concentración, directamente estaban a morir aquí. Los traían y llamaban el tren de la muerte, lo llamaron en un momento determinado. Era curioso que antes de Hitler inventamos aquí los campos de concentración, ¿no? Y además dentro del pueblo tú no tenías propiedad de nada. La cama era del Estado, el bombillo era del Estado, el agua era del Estado. De tal manera que antes de Marx inventamos el comunismo también. Ahora se llama la ciudad de la alegría y de la esperanza. Ha cambiado. Y ha cambiado porque ya el estigma de la lepra ya no es problema. Desde 1961 se acabó el lazareto, de tal manera que llevamos mucho tiempo como una población común y corriente de Colombia. Ya las cosas han cambiado médicamente, ya no se tiene miedo al contagio, en fin, las cosas cambiaron definitivamente. Por lo tanto, Agua de Dios ya es una población muy acogedora, muy tranquila, muy turística. Han pasado 150 años del descubrimiento del bacilo de Hansen. Ya la lepra no es la antigua enfermedad que generaba temor con solo nombrarse. Ni Agua de Dios, el pueblo condenado al que nadie podía acercarse y del cual nadie podía salir. Estamos en Agua de Dios, yo soy de Agua de Dios, soy nacido en Agua de Dios, soy curado social, no me gusta ese término, pero así lo califica el Ministerio de Salud. Cuando uno tiene el bacilo de Hansen, por lo menos a mí a los 18 años me lo descubrieron, a los 21, casi los 22, ya con el tratamiento quedé curado social. De una población de 11.000 habitantes que tiene Agua de Dios, más de 650 personas conviven actualmente en sus casas con el bacilo de Hansen. Desde 1997 reciben un salario mínimo por decreto presidencial para aliviar el estigma sufrido por décadas. Yo creo que el estigma sobre la enfermedad de la lepra también tiene cura. Yo no sufrí de estigma. No sufrí porque yo seguí mi vida común y corriente. Yo llegué al periodismo y he entrevistado presidentes, han estado acá, han estado en la emisora
Yo me le metía común y corriente. Yo nunca sufrí eso, ni tampoco sentí rechazo. El primer estigmatizador de un enfermo de lepra que sale es la familia. En esas épocas, pues con justa razón, porque estigmatizaban al enfermo de lepra, ese tipo salió leproso, no sé qué, y entonces ya, ¡pum!, la familia también. La familia es Ramírez, el hijo le salió leproso, o el hermano, o el tío, entonces los estigmatizaba a todos. Y como la ley dio la salvedad de que usted llegaba acá y usted le preguntaban cómo se llama, usted podía decir Simón Bolívar, y así quedaba. En Colombia se diagnostican al año unos 300 pacientes de lepra con grado de discapacidad 2, el más alto. Muy buenas tardes, ¿cómo está, padre? Muy bien, por aquí. Actualmente el Sanatorio de Agua de Dios depende del Ministerio de Salud. Las hermanas de la presentación dejaron Agua de Dios en 2011. De aquella presencia dominica solo queda el testimonio de Rosalba. Llegué aquí en el año 1999, hace 24 años, pero antes había tenido la experiencia desde mi primera formación, desde aspirante, 17 años. Llegué aquí a Agua de Dios enviada por la comunidad a vivir una experiencia de trabajo, de conocimiento con las enfermas de lepra, con los enfermos en Agua de Dios. Yo creo que hay una cosa muy desde los orígenes de la congregación, hermanas dominicas de la presentación, nosotros vinimos a Agua de Dios a servir, ¿sí? Si nosotros vemos la relación que tenemos con los padres salesianos, ellos vinieron a acompañar a los enfermos, ¿cierto? El inicio de la fundación en Agua de Dios, los padres salesianos vienen a acompañar, espiritual, social, a veces económicamente también, porque fueron mucho lo que aportaron. Y nosotras desde el comienzo, desde las 7 primeras hermanas que llegaron a Agua de Dios, que eran 7 hermanas francesas, el lema era servir a los enfermos, ¿no? Entonces, el de ellos es acompañar, van con, nosotros estamos con ellos, porque les atendemos en toda su dimensión de salud. En el albergue de San Vicente conviven una treintena de jóvenes mayores de 60 años. Muchas llevan más de media vida compartiendo la enfermedad y su historia en Agua de Dios, celosas de su privacidad. Yo soy Nidia del Carmen González, soy de la costa, de un pueblo, nací en Ciénega de Oro, Córdoba, cerquita a Montería. Ahí salí enferma. Y a los 6 años, después de hacerme todos los procedimientos necesarios, que descubrieron que en realidad era lepra lo que tenía, o Hansen, decidieron enviarme para Agua de Dios. Hola, tardes, Es el milagro de verlos. ¿cómo ha estado? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le va? Esas imágenes que se quedaron grabadas en mi mente, nunca las he podido borrar. Me impactaron tanto que no las olvido. Era mucha gente enferma. No tenían sus manitos o los dedos mutilados. Igual los pies, solo algunas tenían las plantas de los pies. Y eso me dejó marcada. Entonces yo dije, ¿será que algún día yo voy a estar igual? Cuando Nidia del Carmen empezó a manifestar que tenía lepra, sus padres la abandonaron por miedo al contagio. Y desde entonces ha hecho su vida en Agua de Dios. Pues la secuela que tengo es que de verdad la familia me hizo a un lado. Nunca conocí a mi papá y a mi mamá. Cuando llegué al internado, ya casi no podía caminar. Me acosté y al otro día no pude levantarme. Entonces ya llamaron al médico, me vio y dijo que tenía un rebote de lepra. En esa cama duré 1 año y medio. Vuelta, nada. Totalmente llagada mis brazos, mis piernas
el tronco no le pasó nada, en mi cara ustedes la ven. De resto, de verdad que muy triste la vida. Año y medio en una cama, me curaban, me bañaban, me hacían todo en la cama. Entonces yo dije, pero aquí tengo que hacer algo, porque perder el tiempo es como tan feo, ¿no? Entonces yo dije, tengo que aprender a pintar, tengo que hacer algo. Y empezaron a dictarnos cursos de una cosa, de lo otro, y yo venía, tomaba mis clases. Entonces yo digo, pues, cuando uno quiere superarse o hacer algo, pues lo logra, ¿no? Aunque a rato me desinflo, porque todo lo que hago no tiene tanta salida como yo quisiera. Pero bueno, lo hago y me entretengo. Pues es que yo soy alegre, mi vida es alegre, y yo digo que no la cambio por nada. Así esté acá aislada, esté sola, pero a la gente le gusta mi forma de ser, porque tengo una energía muy positiva, me lo dice todo el mundo. Entonces, eso, con eso me quedo. Con eso me quedo, mijito. San Vicente y Boyacá son los dos albergues con pacientes de lepra en Agua de Dios. El de Boyacá solo es para hombres. Wilmar es de la costa. Con 18 años comenzó a desarrollar la enfermedad de Hansen, pero durante una década los médicos de entonces no dieron con lo que tenía. Por cuestión de la enfermedad, yo vine a parar acá en el sanatorio de Agua de Dios, Cundinamarca, por cuestión de la enfermedad de la lepra. A mí me descubrieron la enfermedad a la edad de 28 años. Y después cuando me pusieron en tratamiento, a mí me dio una reacción que me brotó y yo me puse flaco, aunque yo era flaco. Pero por cuestión de la enfermedad a mí me comenzó a reventarme un rebote de nerviosa, que llamamos acá, que eso le sale a uno pura bola y pura materia, y si uno no lo pone en tratamiento rápido, uno queda en carne viva. Y muchos pacientes fallecieron por cuestión de eso. Gracias a Dios hoy en día estamos bien. La lepra no mata en sí, lo que mata es la secuela, es la soledad, es el abandono, es la no diagnóstico a tiempo, es el no tratamiento a tiempo, ¿no? Hay datos, más o menos en el año se diagnostican unos 360 pacientes nuevos con la enfermedad de la lepra, y con grado de discapacidad 2, que es el grado más alto, es en donde ya encontramos al paciente muy discapacitado. Hago esta seña porque realmente los encontramos con ya manito en garra o con manito de predicador o con amputación de manitos o de pies. Entonces esa ya es tratable pero no recuperable de la persona. La hermana Eufrasia participa en la parroquia con la Pastoral de la Salud. Visita a los enfermos y les consuela, dentro de lo que puede, el corazón y la despensa. Los mercaditos alivian algunas carencias materiales, pero las espirituales son las que llenan el alma. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy, a mis 80 años, no puedo quedarme acostada, aunque a veces quisiera, pero sé que algún enfermo me está esperando. Sé que algún niño me está esperando. Mi cariño por los enfermos nació desde el día que el enfermo me abrazó, que trabajé con los enfermos de lepra, pero también con los otros enfermos. Cuando yo llegué al albergue San Vicente, encontré a una enferma que no tenía, el rostro estaba totalmente desfigurado. Una cieguita le estaba dando de comer, por supuesto, ella tenía todo el labio desfigurado y yo veía que no. Y uno enfermo se paró y me abrazó, pero me dio un abrazo, ¿no? Que yo sentía que algo me bajaba de mi cuerpo, yo sentía algo me está pasando.
Pero en ese momento yo hoy estoy segura que fue el abrazo de Dios para mí. A Pedro Antonio le dio un trombo con 81 años que le ha dejado sin habla y con una sonda. Su hija Estela tiene una niña muy especial con síndrome de Down. Una situación dura donde la fe es un pilar donde apoyarse para seguir luchando en la vida. Hace poco que la familia contó su situación a Eufrasia y desde entonces les ayuda con lo que se puede. Ven con nosotros a todas partes. Que los escuchen. Y solos nunca nos dejen. Es lo que más necesito, es que a ellos los oigan. O que ellos sientan el calor de uno cerca, ¿no? Pienso que eso es algo grande. Y muchas veces no pueden ni siquiera hablar porque no pueden. Pero uno los ve que con las lágrimas están sintiendo y están pagando, digamos así, entre comillas, ¿no? Lo que uno les entrega, que no es nada, solamente el afecto, el cariño. Y yo pienso que Dios nos ha creado para saber amar. Y yo le digo al Señor cada día, Señor, enséñame a amar. Los salesianos están volcados en la educación en agua de Dios. A través de un convenio con la Gobernación de Cundinamarca, administran y atienden 7 escuelas rurales más el Instituto de Bachillerato. Las escuelas tienen una peculiaridad. Tienen el mismo nombre de la vereda. Vereda Guachenta, Escuela Guachenta, Vereda Guachenta. Escuela Aguafría, Vereda Aguafría. Escuela Ibáñez, Escuela San José. Esa es la gran importancia y el gran mérito hoy de Sociedad Salesiana en Agua de Dios en educación. Yo me he propuesto que ojalá este municipio y los alumnos de aquí del Colegio Salesiano Miguel Unia de Agua de Dios tengan un nivel muy superior. Estamos poco a poco, vamos adelante. El que fuera asilo se construyó como homenaje al primer salesiano llegado a Agua de Dios, el apóstol de los enfermos. Ahora es el Centro Educativo Salesiano Miguel Unia. Miguel Unia murió muy rápido. Después de que vino aquí, él se fue a Italia, murió. Su mal se le complicó y murió en Italia. Quedó Luis Variara, un joven sacerdote. Entonces él veía que los niños necesitaban dónde albergarse y que los niños sanos podrían dar 1 centavo para ayudar a los niños enfermos. Y creó o construyó el asilo Miguel Unia, que es donde funciona ahora el Colegio Salesiano Miguel Unia, porque Miguel Unia es el apóstol, el que empezó a trabajar aquí con los leprosos. Primero que todo vinimos fue a comprometernos con los enfermos de Hansen, de lepra. Ese fue el compromiso inicial de Miguel Unia. Venir a estar con los enfermos de Hansen que tenían el estigma de la lepra y una pastoral que es propia de nuestra congregación, la pastoral educativa. El beato Luis Variara tenía ya dentro de su ser un alma musical. Su padre era músico, era el cantor del pueblo, o sea que él tenía ya una habilidad particular para la música. Pero por la exigencia pastoral, él aprendió a interpretar todos los instrumentos, porque cuando don Unia lo trajo, dijo, necesito un joven que me lleve alegría, que me lleve música. Él no sabía interpretar la música, pero él aquí aprendió justamente por la pastoral y fue un gran director de orquestas, de bandas musicales y todo esto para los enfermos. Entonces son 3 realidades que él es pionero dentro de toda esta realidad y parece mentira. En un campo de concentración como era Agua de Dios, poder tener todo esto para las personas. Sonia es docente desde hace 30 años. Hija de la localidad, como sus padres, también fue educada por los salesianos.
desempeña su labor en el área de Humanidades de Español y Literatura por las mañanas. Y por las tardes coordina un modelo educativo flexible con los jóvenes que tienen más dificultades. El modelo educativo está para jóvenes en extraedad, de 14 a 26 años, madres cabeza de familia, chicos vulnerables. Hemos atendido todo tipo de población vulnerable, reinsertados, chicos con problemas de drogadicción. Bueno, esa es nuestra población. Generalmente son chicos que han tenido problemas disciplinarios, los expulsan del colegio, la misma sociedad los acomoda en un lugar así como distinto, y pues el programa nació con ese fin. Nosotros fuimos beneficiados en Cundinamarca, solo 4 municipios, y este es el único que sobrevive. Ese es un lugar donde la gente viene a ese servicio de atender a los enfermos, que son muy pocos ahora, pero quedaron las familias. Entonces siempre hay esa asistencia salesiana en todos los frentes. La labor y presencia de la familia salesiana en Agua de Dios sigue intacta. Un testimonio que va más allá de lo superficial, un puente de paz espiritual que quiere seguir sanando, desde lo profundo, las heridas de un error histórico que aún siguen pagando los hijos del dolor, convertidos ahora en los hijos de la esperanza.